Hola, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Como vieron, ya hay nuevo intro en el canal. Todavía faltan ciertas modificaciones, pero ya se los quería enseñar. Y también va a haber final nuevo en el canal, ya que este 2023 vienen cambios muy importantes para su canal de Que Search. Seguiremos dando información importantísima y puntual de Uber y de muchísimos otros temas, así que estar al pendiente de este nuevo cambio. Pero también vamos a ver hoy, sí, en el primer video oficial del 2023, hablando de este tema que es muy importante, es si Uber va a seguir siendo una opción para este 2023. Sí, este va a ser el tema del día de hoy. Vamos a ver si Uber es buen negocio para el 2023, si es un buen negocio estar en Uber y todos los parámetros que podamos revisar y que hemos revisado durante estos años que hemos estado directamente en el canal platicando de Uber y viendo si va a ser opción o no. Pero como siempre, mandarles saludos a todos y a todos. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, como dijimos, vamos a ver si este 2023 la aplicación de Uber va a ser rentable para que sea todavía negocio, o para quién y para quién sí o para quién no va a ser negocio este 2023. Pues vamos a comenzar de lleno. Lo primero que debemos saber es que este 2023 se vienen con unos conceptos, más que conceptos, se viene un apartado complicado con el tema de las inflaciones, con el tema de las recesiones y con el tema económico. Con lo cual, no nada más Uber se va a ver afectado en este ámbito. Entonces, sí, tenemos un aumento, sí, en ciertas cosas considerables buenas para nosotros, IMSS, etcétera, todo esto, todo lo que podemos llevar haciendo, bancos, préstamos, etcétera, pero hay una disminución de las tarifas que ya las venimos viendo, esta disminución del 2022. Y esto en el 2023 no pinta nada bien con el tema de tarifas, ya que si económicamente revisamos, vamos a estar peor que el año pasado, pero va a haber muchísima más oportunidad de negocio que el año pasado, del 2022. Esto quiere decir que vamos a haber más oportunidades de negocio con las cuales las debemos aprovechar para no morir en el intento, como les digo, de querer salir adelante. En este ámbito, las tarifas, como van a ser menores, vamos a tener que ya tener de 2 a 3 ingresos este 2023. Ya no nada más vamos a optar por tener solamente Uber. Aclaro, si te es rentable a ti ganar en promedio unos, ¿qué serán? 5,000 pesos a la semana, 20,000 pesos al mes, bueno, quítale ciertas deducciones, etcétera. Si a ti te conviene, pues adelante, con un solo ingreso puedes sobrevivir. Pero hay gente, y me pongo en esa gente, que con eso no podemos sobrevivir porque necesitamos más para los tipos de inversiones que llegamos a tener. Entonces, un solo concepto de inversión que sería Uber no será rentable para nosotros. Entonces, ya tendremos que buscar otras opciones o en todo caso, ya no entrar al mundo de Uber y buscar una alternativa de negocio que nos deje arriba de inflación y arriba de lo que ya nos está dejando Uber. Entonces, esto es lo que viene complicado, ya que esto sí es real. Estamos tan acostumbrados a estar en la zona de confort que nos va a costar muchísimo salir de la zona de confort, y es ahí donde vienen las complicaciones y donde vamos a empezar a odiar más las apps. Entonces, hay que echarle muchísimas ganas y revisar todas las opciones de negocios que podamos tener este 2023, ya que si solamente optas por Uber, posiblemente te deje un margen todavía considerable, pero yo te recomendaría en lo personal ya tener otro tipo de ingreso, ya que con ese dinero ya no te va a alcanzar para comprar lo que siempre venías comprando. Este es el tema de inflación. Si gustan, en un video les explico qué es la inflación, pero es muy sencillo buscarlo y muy sencillo entenderlo. Otro un punto bueno o malo, ya dependiendo de lo que nosotros consideremos, es que Uber le va a dar la oportunidad a muchísimas personas de entrar con autos 15 años de antigüedad. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos en el 2023, pues réstale 15 años y es el año mínimo que puedes meter tu automóvil. Esto le da a la oportunidad, como les digo, a las personas que tienen un auto semi viejito, y lo cual lo puedan meter a la aplicación para poder ellos generar lo que es dinero, ganancias, o en todo caso ponerlo a rentar.
Esto es bueno y malo dependiendo cómo lo veamos. Va a ser bueno para la gente que tiene los autos viejitos. Va a ser malo para muchos que dicen es que de por sí ya somos muchos y van a meter autos viejos y la competencia y vamos a estar saturados. Ahí viene el punto de que les digo que Uber es negocio ya para ciertas partes de la población en específico. Con lo cual, muchísimos otros ya están buscando otro ingreso porque ya somos muchísimos. Y no nada más pasa con el negocio de Uber, pasa con muchos negocios. Ahora, ¿cómo ya van a poder meter autos más viejitos? Pues hay ciertas características también de estos autos, con lo cual también voy a hacer un video de los requisitos indispensables para meter tus autos más viejitos, que son 15 años, ¿no? Antes el mínimo era de 2014, ahora ya se va a poder del 2007, bueno, que era el año pasado, 2008. Entonces, pues, ahí dándoles tips de cómo meter los automóviles, etcétera, para que sea una buena adquisición también como negocio tener esto, ¿no? Pero también van a estar muchísimo molestos los usuarios, que para mí ahorita los usuarios me valen un cacahuate, ya que los usuarios están súper mal educados, igual también que muchísimos socios y muchísimos conductores, etcétera, pero ahorita los usuarios nos caen mal, así que vamos a ver también qué viene de nuevo para los usuarios, pero no para bien, o sea, sino que ya los controlen porque nos están pegando muchísimo al bolsillo ciertas cosillas que están haciendo ahí los usuarios a los conductores. Así que eso viene interesante. Esto también viene interesante, pero si metemos autos más viejitos, etcétera, pueden que pues, las composturas, etcétera. Hay muchísimos temas con el carro. Para mí es bien o mal, para mí es indiferente, ya que yo no meteré un carro 2007, o 2008, perdón, pero adelante si gustan, ahí están. Las categorías que yo les recomiendo entrar este 2023 solamente son dos categorías, Uber XL y Uber Black. Son las dos categorías que te puedo decir que la inversión que estamos haciendo es muchísimo menor a otras categorías, perdón, me equivoqué, no es muchísimo menor, es mayor, pero vamos a tener un rendimiento de ganancias muchísimo mayor que si estuviéramos nada más en X. Entonces, ahorita mi tirada, si yo search empezar a invertir, sería en XL o en Black, pero yo me voy a pasar directamente a los Black. Así que ahí si toman esta opción, Black sería una muy buena opción y XL también. 2. Ahorita viene también un proceso de aumento de rentas de todos los automóviles. Es normal. Como todos los años aumentan las rentas, los autos también van a aumentar. ¿Por qué? El año pasado que estábamos todavía en pandemia, en picos de pandemia todavía, y el antepasado, no se aumentaron las tarifas de las rentas de los autos porque estábamos apoyando o la gente apoyaba a lo que eran los conductores para que fuera un ganar-ganar. Este año, pues ya no, ya que ya no hay pandemia. Trabajo o no, esto ya es tipo de inflación, pero nosotros necesitamos y seguimos. Muchos no van a aumentar, pero muchísimos sí van a aumentar para que estén al pendiente si quieren rentar un automóvil este 2023 en Uber. Y ya, para concluir este video, lo que les quiero decir es que va a ser un año un poco diferente, un poco complicado para entrar a lo que es la aplicación, ya que tenemos un tema todavía muy importante que se está llevando, que es la reforma laboral, con la cual yo siempre voy a estar en contra, de lo cual hashtag sí a la flexibilidad y hashtag no al contrato. Repito, estoy en contra de cómo la están pidiendo, ya que yo en lo personal no les recomendaría que firmaran contrato, perderían flexibilidad, pero lo que sí estoy a favor que les den todo como si fueran trabajadores, ya que esto a ustedes les va a ayudar a la gente distraída, que les digo, les va a ayudar a la gente distraída que no conoce todos los procesos para IMSS, Infonavit, retiros, etc. Pero si tú que me estás viendo ya lo conoces, pues no te conviene tampoco. ¿Por qué? Porque todo eso que te quieren dar lo puedes hacer por fuera y te conviene muchísimo mejor porque tienen diferentes tasas. Así que en lo personal, como les digo, hashtag no al contrato, hashtag sí a la flexibilidad. Y ya para despedirme y cerrar, ahora sí con broche de oro, piensen muy bien este 2023, si le quieren entrar al negocio de las aplicaciones, al negocio de Uber, hagan muy bien sus análisis, ya que no vale lo mismo que hace 2 años 1,000 pesos. Entonces, ganar 1,000 pesos va a costar más y vamos a poder tener menos cosas con esos 1,000 pesos. Entonces, imagínense que con Uber vamos a seguir ganando lo mismo. Si el año pasado ganamos, un ejemplo, 50,000 pesos, este año también lo vamos a ganar. Pero nuestro dinero vale menos que el año pasado.
Entonces, para muchos inversionistas, muchos empresarios, mucha gente que tiene unidades, pues ya no le conviene ganar 50,000 pesos. Lo mismo que el año pasado, ya que cuesta más. Entonces van a buscar muchísimas maneras de generar nuevo dinero. Así que si me estás viendo este video, piénsalo muy bien, analízalo muy bien. Si para ti todo es rentable, seguir ganando esas cantidades que estás ganando. Si no, como te venía diciendo desde hace 2 años, ten presente que Uber va a seguir así. Y aquí Uber no te está obligando a nada a estar adentro. Aquí la decisión es de nosotros. Si queremos buscar otro trabajo, podemos buscarlo y hay trabajos muy buenos. Así que hay que enfocarnos, analizar muy bien las opciones también de negocios que hay para que este golpe, tanto de inflación, recesión, etcétera, que está estipulado para el 2023, no nos afecte al bolsillo. Así que de todos modos, para mí, y repito, para mí sigue siendo un negocio el cual me está dejando un rendimiento para poder tener otro tipo de negocios. Este es diferente a el negocio, sigue siendo rentable para mí, para yo vivir. No, ya el dinero de Uber lo estoy usando para llevar otras cosas al siguiente nivel, otros negocios al siguiente nivel. Así que esa es mi opción. Ahora sí, me despido. Recuerden, sí, suscribirse. Sí, no apareció. No, ya viene. Suscribirse, regalarme su like, activar la campanita, poner aquí en los comentarios ustedes qué esperarían o qué esperan de este 2023 con Uber, ya que hay que hacernos escuchar y lo voy a repetir. Hashtag sí a la flexibilidad y hashtag no al contrato. Nos andamos viendo. Adiós.